En primer lugar, daros las gracias a todos los que os habéis conectado y a todos los que se irán conectando, que seguro que va llegando más gente. Y nada, por mi parte simplemente presentarme en primer lugar. Soy Álvaro Salas, el director general de Best, y os voy a hacer una pequeña introducción que es algo así como el pre-roll de los anuncios de YouTube en realidad, porque de lo que os quería hablar en esta pequeña introducción es de que en Best estamos trabajando en 7 claves. Greenfluence es una de ellas. Estamos trabajando en 7 claves, como os decía, sobre comunicación y marketing, que creemos que van a ser fundamentales de cara a la definición de estrategias de comunicación para el año que viene. Obviamente estas 7 claves están muy marcadas por todo el contexto de la pandemia y del COVID y demás, y en ellas hablamos, hago un resumen muy rápido y paso muy por encima de ellas, simplemente para haceros una pequeña introducción a ellas y que si posteriormente estáis interesados podáis descargaroslas o solicitárnoslas para que os las pasemos. Hablamos sobre social branding, de cómo las marcas han pasado de querer ser identificadas a través de sus estrategias y acciones de branding a querer hablar realmente con sus públicos. Hablamos de esa evolución del greenwashing que ha sido el coronawashing. Hablamos también de cómo el fast content sigue siendo esa creación de contenidos rápidos en los que prima la calidad y la creatividad y la optimización de recursos. Sigue siendo una de las claves en la creación de contenidos, pero también debido al contexto, a la falta de confianza del público en las empresas y demás, los contenidos más desarrollados en otros formatos, como pueden ser la recuperación de los blogs o también los podcasts, sobre todo subiendo en su consumo día tras día, son cada vez más importantes. Hablamos también en estas claves sobre la cultura swipe, cómo ha cambiado la forma de interactuar con los dispositivos, cómo ha cambiado la forma de dirigir el tráfico hacia otros sitios diferentes desde las redes sociales y cómo cada vez es más difícil hacer esa redirección de tráfico porque las propias redes sociales integran dentro de sus aplicaciones todos esos sitios externos, tanto para e-commerce como para contenidos. Hablamos de comunicación consciente, de la necesidad de generar una conciencia grupal, una responsabilidad y un compromiso con la sociedad y cómo esto afecta también a las empresas. Y hablamos, por supuesto, de digital events, de esos eventos digitales híbridos en los que se combina la parte física con la parte puramente digital, que han sido casi algo obligado en tiempos de confinamiento, pero que parece que han venido aquí para quedarse. Ya hablamos sobre ellos en un meetup anterior, que si queréis acceder a él, podéis solicitárnoslo o podéis buscarlo en nuestro blog, lo tenéis allí disponible. Hablamos en esa ocasión desde el punto de vista de los generadores de contenido con Chema Flores y la youtuber Verónica Sierra. Y además, y esto es un poco anuncio en primicia, hablaremos la semana que viene, el viernes que viene, también desde el punto de vista de las marcas en un meetup, en un formato como este, y tendremos con nosotros a Ricard Fernández, de Social Media Manager de Endesa, hablando de qué ha supuesto esa transformación de los eventos físicos en eventos híbridos y eventos puramente digitales para una empresa como Endesa. Y por supuesto, la última de esas 7 grandes claves es la que hemos denominado Greenfluence, y en este caso no os voy a contar nada porque para eso tenemos hoy aquí con nosotros a Mar Gómez, que seguro que la gran mayoría, si no absolutamente todos, la conoceréis. Es la responsable del área de meteorología del tiempo.es, con quienes tenemos la enorme suerte de trabajar, porque creo que ya se lo dije una vez, son gente muy guay, de verdad. Es una gente con la que da gusto trabajar y con la que da gusto hacer cosas. Llevamos 2 años colaborando con ellos. Además es doctora en físicas y es no sé cómo decirlo, la meteoróloga y divulgadora científica, casi, aunque meteoróloga seguro, con una comunidad más grande de seguidores en sus redes sociales. Tenemos también por parte de Best a Raquel, responsable del área de digital y experta en sostenibilidad y RSC, y a Marta de Castro, responsable de toda el área de PR. Así que Raquel, Marta y sobre todo, y por supuesto Mar, un placer teneros aquí y con muchas ganas de escucharos y todo vuestro.
Pues si os parece, comienzo yo profundizando en qué es Greenfluence, ¿no? Que es nuestra segunda clave. Bueno, pues cuando hablamos de sostenibilidad y RSC, nos vamos a encontrar tres tipos de empresas, de compañías. Las que llevan a cabo iniciativas honestas, lo hacen bien, lo comunican bien y son aplaudidas por la sociedad. Las que llevan a cabo iniciativas no tan honestas, conocidas como greenwashing, honestas pero mal comunicadas y entonces reciben el rechazo de sus grupos de interés. Y las que lleven a cabo iniciativas honestas o no, como no lo comunican, es como si no existieran, con lo cual caen en la más absoluta indiferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los consumidores de un tiempo a esta parte, y así lo dicen los estudios, reconocen que están dispuestos a pagar más por productos y servicios que sean sostenibles. Entonces, con esa decisión de compra, lo que esperan es que las marcas les trasladen y les comuniquen sus compromisos, qué actitud han tomado frente al cambio que necesitamos en cuestiones de protección del medio ambiente y el progreso social. Así que lo que esperan y lo que es efectivo ya no es que se lo cuentes, sino que se lo muestres. E incluyo que si encima les involucras, muchísimo mejor. Entonces, las empresas al final necesitan trasladar a sus grupos de interés, a sus stakeholders, sus políticas sostenibles, pero de una manera muy directa, creativa, que sea atractiva, que llame la atención. Y lo que decíamos, si puede ser envolvente e involucre a estos grupos de interés, muchísimo mejor. ¿Cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, creemos que buenos conectores entre empresas y marcas y sociedad son influencers y prescriptores a los que puedes convertir en embajador de la marca, pero claro, no vale cualquier influencer y cualquier prescriptor. Tiene que ser alguien que en materia de sostenibilidad goce de atractivo, comunique muy bien, tenga rigor, tenga credibilidad. Entonces, a esta figura llamaremos greenfluencers. Entonces, al final, un greenfluencer es capaz de dar forma y movilizar opiniones en favor de unos hábitos más respetuosos, más responsables y más sostenibles. Entonces, las empresas, al final, deben facilitar y complementar esos hábitos a la sociedad. Porque, bueno, esto es una teoría que tenemos en estas conversaciones de sostenibilidad. Hay que ser conscientes de que ser sostenible requiere una serie de esfuerzos y sacrificios. Se suele decir que la voluntad de alguien en reciclar es directamente proporcional a lo lejos que estén los contenedores de reciclaje del portal de tu casa. Y eso es así. Entonces, hay que poner las cosas fáciles a los grupos de interés para que se empapen, para que vayan tomando conciencia y para que actúen. Y los greenfluencers, al final, son unos nexos muy buenos pues, de generar opiniones y de dar ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que también hablan de que la sostenibilidad, la tendencia, la moda de... Bueno, pues si esto es una moda, se tiene que quedar para siempre. No se pueden dar pasos atrás. Entonces, ya no hablemos de tendencia, porque esto no puede pasar de moda, el ser sostenible. Ahora, tal es así que por algo está la Agenda 2030 y los 17 ODS. Lo preocupante es que más de la mitad de los españoles no saben qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si yo ahora mismo salgo a la calle y pregunto a quien sea por el ODS, cambio climático, o por el conflicto de Isabel Pantoja con Kiko Rivera, creo que la mayoría sabría decirme qué pasa ahí en esa familia, pero no sabría decirme que es un objetivo de desarrollo sostenible. Claro, el conflicto de Kiko Rivera y Isabel Pantoja lleva una semana en televisión, en medios, a todas horas. Y la visibilidad que se le da a las ODS, que no digo que no se hable de ellos porque se habla mucho, pero no es atractiva para el ciudadano y para otros grupos de interés si no estás en el tejido empresarial o en institucional. Entonces, creo que hay cierto fracaso entre las instituciones y las empresas que no se sabe comunicar, que no se hace de una forma atractiva, pero creo que con la greenfluencia, mediante el greenfluence,
se puede ayudar a reparar ese desconocimiento, porque serán iniciativas, personas y diferentes actores que conecten esas iniciativas con la ciudadanía. Pero como tampoco quiero ser agorera, también hay que decir que también hay cosas que se progresan. Por ejemplo, en las memorias de sostenibilidad, las empresas ya van incluyendo cada vez más los ODS. Y en 2018 ya el 47% de las memorias hacían referencia a los ODS. Es verdad que 2019, las memorias de 2019 que se han llevado a cabo este año, pues por la pandemia, pues van a estar complicadas, hay muchas que no han podido publicarse o que llevan cierto retraso, pero también apuntaba que cada vez son más, que ese porcentaje cada vez es mayor. Uy, no pasa la diapo. Ahora. Entonces, al final, según el último barómetro del CIS, dice que el 70,4% de los españoles no ha oído hablar nunca de la Agenda 2030. Y en cambio, esta agenda y sus objetivos de desarrollo sostenible se consideran un marco integrador y catalizador del cambio. Creo que las empresas y las instituciones, aparte de que luego todo el mundo tiene cierta responsabilidad individual, debe hacer algo, debe involucrar a la gente, porque si no, nos quedan 9 años y hay a muchos de estos objetivos que no vamos a llegar. Entonces, al final, Greenfluence lo que genera es un valor social al conectar los diferentes públicos de una forma muy natural y orgánica con las empresas y las marcas. Porque un usuario, cuando le cuentas un mensaje veraz, honesto, simple, sintetizado, que puede adoptar como suyo, en el que se ve reflejado, le hace sentirse orgulloso de la marca que se lo comparte y que comunica. Entonces, por ejemplo, he elegido 4 ejemplos muy actuales que podéis ahora ver en redes sociales y en televisión de qué puede ser que una estrategia de comunicación mal enfocada te puede hacer parecer que estás haciendo greenwashing o qué verdaderamente es Greenfluence. El Green Friday de IKEA, seguramente a muchos os haya salido en Twitter este anuncio. Le voy a dar al play. Es un viernes ecológico que ellos lo venden con la mejor oferta del planeta, donde tú vienes a ser la competencia de Wallapop. Tú llevas tu mueble, ellos te lo compran y lo revenden en la sección de oportunidades. Entonces, pues en principio parece una iniciativa genial. Un mueble tú ya no lo quieres, te dan cierto dinero para gastarte en IKEA por ello y otro lo compran más barato, todo bien. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a rascar en esta iniciativa, a ver si pasa diapo, ahora, y los usuarios empiezan a preguntar, resulta que los muebles los tienes que llevar o en el embalaje original, que quién guarda un embalaje de IKEA, o lo puedes llevar montado, sin el embalaje. Pero ¿cómo me llevo yo la estantería Swanson Stensons que no te cabe en el coche hasta allí? Entonces empiezan a haber bastantes pegas y el usuario empieza a analizar la iniciativa. También hay gente que la aplaude, la gente que a lo mejor simplemente se queda en la superficie y dice, oye, pues está muy bien. Pero, por ejemplo, esta mujer, Nani Pescador, pues sugiere que, bueno, que esto es una pena que sea un día concreto, que la gestión de la recogida, etcétera, puede ser de otra manera. Entonces, pues bueno, pues ¿es una iniciativa sostenible? Sí. Muy limitada a una semana cuando a lo mejor se podría alargar en el tiempo. Y no es tan fácil para el usuario tener el embalaje o el mueble montado y que te lo pueda llevar hasta allí. ¿Qué respondían muchos? Prefiero venderlo en Wallapop. Otro caso, Apple, con el lanzamiento de su último iPhone, el iPhone 12, comunica que ha eliminado los adaptadores y los auriculares, justificando que es que ya todos tenemos muchos en casa de modelos anteriores o de terceros y que incluir esto supone un gasto de recursos, de desplazamiento, etcétera, etcétera, con el que si se lo ahorran combaten 45.000 toneladas, me parece, no, bueno, un montón de toneladas, no, el equivalente a 450.000 coches circulando en CO2 en transporte.
Entonces, en su anuncio de su web te dice que puedes usar los auriculares y el adaptador de corriente de Apple que tengas o que los puedes comprar por separado. Entonces, claro, lo que percibe el usuario es, no estás ahorrando, o sea, el que te estás ahorrando en gasto eres tú, como dices el primero, es Apple el que se ahorra el gasto y porque se ha dado cuenta que le es más rentable venderte el cargador y los auriculares aparte. Entonces, no me hables de ecologismo porque esto es un negocio para ti. Bueno, claro, he tenido que coger los que menos improperios e insultos tenían, pero se nota el enfado y esto se llama greenwashing. No lo estás haciendo por el medio ambiente, esto está completamente dirigido para negocio. Es verdad que Apple es una empresa muy preocupada por la sostenibilidad, ha cambiado 6 componentes de sus teléfonos, etcétera, etcétera, pero eso te enteras si eres muy geek y les ataca, les cosas de Apple Esfera, etcétera, etcétera. Y luego este anuncio os lo voy a poner, igual muchos ya lo habéis visto en televisión. Bueno, pues este anuncio empezó a circular, yo lo vi el viernes por primera vez y empezó a circular la semana pasada y es una hamburguesa creada para ayudar. Su receta está concebida con ingredientes de productores afectados por la crisis de la COVID-19 en el territorio español, y lo que han hecho es, con 2.000 agricultores y ganaderos, impulsar, y bueno, y sus proveedores, que esto también es importante, de a quién involucran en toda esta iniciativa, involucran al productor, al ganadero, por ejemplo, Floret, y al usuario final. Cuando tú entras en la app de McDonald's, tú ves este storytelling, tú puedes pinchar en la web sobre los ingredientes y te dice de dónde procede, de si es un tomate extremeño, si es un pan de las semillas de Galicia, etcétera, etcétera. Entonces, está dando visibilidad a un problema, está contribuyendo a ayudar con un problema e está involucrando al consumidor, porque tú al final, cuando compras una Bigfood, te sientes parte de esta iniciativa y sientes que estás ayudando a esas 2.000 empresas a tirar para adelante en una situación tan difícil. Han hecho además un documental de 30 minutos con el que es muy fácil empatizar porque, como habéis visto en el anuncio, son personas reales, ganaderos reales, que te están transmitiendo tus problemas a los que puedes entender fácilmente. Entonces, en los comentarios de Twitter, por ejemplo, que ha sido una campaña muy compartida y muy aplaudida, pues hasta aparte de muchos medios, sus proveedores y otros grupos de interés se han manifestado apoyando y celebrando este anuncio. Fujitsu, porque hemos estado hablando del consumidor, ¿no? Pero también hay otros grupos de interés, otros stakeholders como los empleados, que es súper importante comunicarles tus iniciativas en cuestión de sostenibilidad, y si puedes hacerles sentir que forman parte de ellas, muchísimo mejor. En Fujitsu, por ejemplo, tienen una organización que se llama Global Delivery, que han creado un programa piloto con comunidades virtuales a las que llaman tribus, ¿no? Y en estas comunidades, 5.800 empleados, este programa ha empezado en octubre, así que prevén que cada vez se sumen más empleados, creen esas comunidades para compartir iniciativas relacionadas con los ODS y colaboren sin fronteras. Que una tribu esté compuesta por gente de China, de España, de Francia, de Alemania, y que asumen la responsabilidad de marca y crean una diferencia positiva
en la sociedad. Y luego tenemos El Tiempo. El Tiempo es el portal líder de información meteorológica y está comprometido por la divulgación del contenido relacionado con la calidad del aire, con el cambio climático y con la sostenibilidad. Entonces, El Tiempo además cuenta con ese elemento, esa conexión entre empresa, marca y comunidad, que es con una greenfluencer y además tuitera de pro, porque si sois usuarios de Twitter la veréis en noticias destacadas, porque es que comparte contenido muy útil y que genera mucho interés, que es Mar. Entonces, para ya profundizar en cómo lo hace El Tiempo y en cómo se idea esta sección, ya dejo paso a Marta y a Mar, que mejor que ellas no lo van a explicar nadie. Muchas gracias, Raquel. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho antes Álvaro, y para los que se han sumado más tarde, yo soy Marta de Castro, soy la responsable de PR de la agencia BEST y además soy la responsable de comunicación del Tiempo.es desde hace 2 años. Y además con mucho orgullo, porque como dice Álvaro, es un equipo maravilloso, es una marca con la que da gusto trabajar y en la que hemos podido ir creciendo desde hace 2 años con la sección de cambio climático. Ellos detectaron, os voy a poner ya en situación, ellos detectaron que en su site de noticias cada vez había más contenido relacionado con cambio climático, directamente, pero también de alguna manera indirectamente, y por favor, Mar, a partir de aquí, aunque yo soy muy fan de la meteorología, alíñame lo que quieras y corrígeme todo lo que necesites. Estaban detectando que a raíz de situaciones como olas de calor, mayor frecuencia de las danas, al final siempre se generaba esta pregunta gatillo que es, ¿está detrás el cambio climático detrás de todo esto? Bueno, pues en algunos casos sí, en otras ocasiones más o menos no, pero con matices. Y al final detectaban que hacía falta crear un site aparte que recogiera qué está ocurriendo con el cambio climático, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias y también una perspectiva muy positiva porque no todo tiene que ser algo agorero, como decía Raquel, sino también poder contar cómo podemos desde nuestra casa, con nuestra humilde contribución, intentar parar esto. Entonces, como decía, en septiembre de 2019, a finales, sale esta sección de cambio climático que está alojada dentro de la web del Tiempo.es. Y cuando nosotros empezamos a comunicar cambio climático, el volumen de apariciones era de un 12%. Bueno, al final tiene sentido, ¿no? Era el primer mes, veníamos de una tendencia de comunicar meteorología pura muy marcada durante 9 meses y ese era el comienzo. El siguiente dato, que es muy manifiesto, es que hemos conseguido aumentar ese volumen de conversación en medios que lidera el Tiempo.es con un 71% de las apariciones en prensa. Esto fue en un contexto de pandemia y fue en verano, en julio de este año, con una noticia de dato propio, de análisis propio. El equipo de meteorología liderado por Mar analizó cómo iban a ser los veranos de 2050. 70% y un contexto de pandemia. Creo que ese dato muestra de forma muy clara cuál es el interés no solamente de los medios, sino de la sociedad, por ende, por esta temática. Pero no solamente se ha comunicado sobre cambio climático, sus consecuencias a futuro, es que también se ha hablado sobre calidad del aire, como decía Raquel. Con respecto a calidad del aire, también en un contexto de pandemia se analizó desde el Tiempo.es con su equipo cómo había mejorado la calidad del aire durante las semanas que estuvimos en casa. Esa noticia generó el 60% de las apariciones de un mes. Estamos hablando del Tiempo.es, que es una marca que está muy, muy vinculada, como es lógico, con todo lo que tiene que ver con el pronóstico meteorológico, pero cada vez que generamos informaciones con ese análisis propio que luego ellas amplifican y contextualizan, podemos llegar a copar más de la mitad de la conversación. Entonces, al final, lo que quiero transmitir con estos datos, que diréis, ¿y por qué me contáis todo esto? Es que al final el movimiento de la greenfluencia no solamente tiene lugar en las redes sociales, que al final es donde se gesta, es donde nace, sino que es transmedia. Y lo que nosotros llamamos greenfluencers en las redes sociales, los medios de comunicación siempre lo han llamado voces expertas. Pero lo cierto es que su discurso tiene calado. Y no solamente tiene calado porque sea de interés para la sociedad, sino porque hay un rigor, que es algo que caracteriza a esta marca, hay un análisis propio, que creo que al final es el valor añadido, y además lo cuentan de una forma muy cercana, que yo creo que ese es el gran valor de los greenfluencers, que nos cuentan fenómenos muy complejos o que más allá de hace mucho calor, ay Dios mío, ¿qué está pasando?, nos explican bien qué sucede y nos lo hacen comprensible. Entonces, yo creo que mejor que yo, Mar puede contar cómo
¿Cómo se gesta esto? ¿Cómo llegáis a ese camino natural? Y sobre todo para mí quizás la pregunta es, sabemos que en el último año esto ha emergido, pero ¿tú tienes conciencia de cuándo ha sido el momento en el que ya esto empezó a generar un interés real? Porque yo no sé poner la fecha en el calendario, no sé si fue a partir de la COP de diciembre, que ahí se habló muchísimo de cambio climático, si vino un poquito antes, si vino después. ¿Tú tienes alguna fecha en mente de cuando dijeras, jolín, me piden más directos o me piden que explique este fenómeno? ¿Tú dónde lo situarías? Bueno, lo primero, hola a todos y muchas gracias por contar conmigo para hablar de esta temática. A ver, es difícil poner una fecha. Ya en las últimas décadas yo creo que estamos empezando a ser más conscientes de la situación. Y digo que estamos empezando porque creo que todavía hay un porcentaje de personas que no lo son. Pero es cierto que creo que el confinamiento y el estar en casa nos ha permitido informarnos un poco más sobre la situación que estamos viviendo de crisis climática, que recordemos que ya se llama crisis porque realmente es una crisis, o sea, es un cambio climático, pero tiene un carácter muy urgente, ¿no? Entonces yo creo que en ese confinamiento, en ese aislamiento que todos hemos vivido, nos hemos empezado a interesar más por el medio ambiente porque hemos empezado a ver efectos que no habíamos visto nunca antes, ¿no? Es decir, hemos visto cómo ha mejorado la calidad del aire de nuestras ciudades temporalmente, o sea, ha sido algo muy puntual, pero creo que ha sido un aspecto positivo a la hora de reflexionar y de ver cómo si nosotros cambiamos, al final las conductas y los comportamientos en la naturaleza empiezan a modificarse. Creo que ahí ha habido un aumento de interés, o al menos así lo he percibido yo, tanto en el tiempo.es, en contenidos que hemos creado, que hablabas, por ejemplo, del tiempo 2050, que creo que es un éxito y aunque esté mal que yo lo diga, ¿no? Todo el equipo hemos trabajado mucho en ello. Y creo que es una forma al final de contar las cosas de diferente manera. Hablamos muchas veces de cambio climático, de crisis climática, calentamiento global, con un montón de términos complejos y no todas las personas entienden qué significa gases de efecto invernadero, aunque nos parezca algo muy evidente, partículas contaminantes, hablamos partículas 2.5, partículas PM10. Hablamos de un montón de términos que yo creo que hay que bajarlos a tierra y eso hemos intentado hacer. Hemos intentado hablar a cualquier persona de cualquier edad y cualquier tipo de cultura, de cómo puede ser el tiempo dentro de pocos años, porque lo vamos a vivir todos, y cómo sería pues, esa información meteorológica, ¿no? Directa para esa persona. Y yo creo que eso es clave para el éxito, ¿no? Que al final la comunicación sea muy sencilla y que la persona lo perciba como cómo me va a impactar esto a mí en mi vida diaria de aquí a pocos años o a mis hijos, que los tengo, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel personal, sí que he percibido un aumento del interés a la hora de hacer, por ejemplo, directos a través de Instagram. Es algo que a mí me sorprendió porque realmente, bueno, yo imagino que como muchos divulgadores, pues trabajas mucho con prueba, ensayo, error, ¿no? Y dije, bueno, vamos a probar esto, se puso muy en auge, ¿no? Estábamos todos encerrados porque hacíamos, pues emitir todos en directo, todo el mundo a ver todos los directos que hacíamos todos. Y realmente a mí me ha sorprendido porque tanto la fidelidad como la interacción de la gente y el interés no me lo esperaba. La gente demanda esa información, o sea, yo ahora casi me veo, ¿no? En la obligación de tener que hacerlo, obligación entiéndase como algo que me gusta hacer pero que ya exige, ¿no? Una preparación. Y lo mismo me pasa también a través de una red social como puede ser Twitter, ¿no? Una red muy, muy informativa. Para mí empezó siendo una red también de la cual me informaba y tomaba información, hasta que llegó un punto en el que dije, ¿qué me gustaría a mí encontrar en una cuenta como la mía, ¿no? Y igual empecé a trabajarlo. Y lo mismo, la respuesta ha sido muy positiva. Yo creo que en este sentido la gente está interesándose más, la sociedad está interesándose más y también porque está viendo efectos del cambio climático que se empiezan a sentir, ¿no? Si miramos, y tampoco quiero extenderme mucho, pero si miramos ahora al Océano Atlántico, estamos viendo la gran sucesión de huracanes que estamos teniendo en esta zona. Esto no es normal, o sea, no es lo habitual. Estamos viendo cómo tormentas subtropicales y tropicales se acercan a España. Tampoco es lo habitual porque están llegando con más frecuencia. Como el Ártico está muy, muy caliente. Es decir, estamos ya sintiendo cosas hoy en día. Ya no hablamos de un problema que va a llegar dentro de 50 años, 60 años, como podía ser hace décadas. Hablamos de algo que se está sintiendo ahora. Yo creo que ahí también viene pues, parte de ese creciente interés, la verdad.
Y desde tu perfil, ¿cuáles son las consultas más habituales? Porque dices, ya hay veces que me veo en la obligación, entiendo que es porque la gente te dice, oye, hazte un tema de esto, hazte un directo sobre esto. ¿Cuáles son los últimos temas que más te han sugerido? ¿Cuál es un poco el interés de la gente para poder un poco hacer ese, no sé, ese banco de pruebas para saber cuáles son tus Pues intereses? mira, la verdad es que no lo tengo aquí porque tengo una libreta donde donde voy apuntando todas las sugerencias que me hace la gente, que la verdad es que son muchísimas, van desde todo tipo. Tengo desde temas astronómicos, me he dado cuenta también de que hay un interés muy grande por lo que hay fuera de la Tierra, ¿no? La gente tiene bastante preguntas existenciales y demás. Pero a nivel impactos calentamiento global, pues hay temáticas de, por favor, cuéntanos qué impactos puede tener lo que esté pasando en el Ártico, porque nos queda muy lejos, no entendemos bien, si se derrite el hielo allí, si sube el nivel del mar, pero ¿qué más pasa, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí que vivo, pues, por ejemplo, en Murcia o en Valencia? Me han llegado temáticas de cómo puede evolucionar la calidad del aire en las ciudades, si vamos a tener pues un ambiente, por ejemplo, como el que se está respirando en la India o el que se ha respirado en muchas ciudades de esa zona. Más cosas, pues mira, ayer justamente hablaba de puntos remotos del planeta Tierra, pues por favor que explicara un poquito más cómo se podían llegar a ellos. Depende un poco de la persona, ¿no? Pero en general las temáticas podrían ser cambio climático, crisis climática, no la urgencia de tomar medidas, temas más enfocados al universo, a la astronomía, a la astrofísica y luego ya curiosidades, ¿no? Temas divulgativos y bueno, pues que al final también te das cuenta de que la curiosidad está ahí dentro de todas las personas y que sorprendentemente solo hay que hacer así, ¿no? Activar un pequeño clic para que realmente pues se desencadene. Y yo creo que es algo que personalmente me siento bastante orgullosa de ello porque creo que es una contribución positiva y buena, ¿no? Saludable y que además, pues tanto a nivel individual como en el tiempo.es creo que estamos dando un toque de color en este momento gris que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Y que al final pues estamos sumando y aportando nuestro granito de arena a todos. ¿Dirías que tu comunidad es netamente millennial? Porque parece que toda esta sensibilidad hacia el cambio climático, ¿no? Como que es más de jóvenes. Bueno, jóvenes que millennials ya tenemos una edad, ¿no? ¿Cuál sería un poco el perfil de tu comunidad? Ya sé que Twitter e Instagram tienen sus propias variaciones por la naturaleza de las plataformas, pero tu público es treintañero, hay un poco de todo, es variado. ¿Podrías hacernos una foto, una pequeña radiografía? Sí, porque además yo como soy una friki de la analítica, sobre todo en Twitter me la tengo bien estudiada. Pues, a ver, principalmente oscila entre 25 y 35 en Twitter, aunque he de decir que está aumentando también la comunidad en torno a los 20 añeros, lo cual también me hace pues sentir orgullosa, ¿no? Me gusta, porque bueno, pues implica que también las nuevas generaciones pues tienen interés en todos estos temas, ¿no? Porcentaje de hombres, mujeres, pues más o menos está igual. Estoy hablando de Twitter y ahí tengo una gran comunidad internacional, la verdad. Principalmente podríamos decir que aproximadamente el 60-70% es de España y el resto es de Latinoamérica y bueno, otros países de Europa y Estados Unidos, pero sobre todo una gran comunidad en Latinoamérica, muchísimo interés en esa parte. Y en Instagram un pequeño porcentaje un poquito más grande de hombres que de mujeres y la comunidad pues sería más o menos de edad la misma, entre 25, 35 aproximadamente, ¿no? Yo creo que también el hecho de que me haya vinculado pues, con movimientos como pueden ser los Fridays for Future, Greenpeace, etcétera, etcétera, también hace que esas comunidades más jóvenes, ¿no? Que realmente ahora están muy posicionadas a la hora de defender el cambio climático, ¿no? La lucha contra el cambio climático y demás, pues también vean en mi figura una referencia, ¿no? Yo siempre digo que si te interesa la moda, pues vas a seguir a todas las influencers de moda que seguramente conocemos, pero si te interesan los temas medioambientales, yo tengo claro que la gente que me sigue porque le interesa el medio ambiente y la divulgación científica, no porque me vaya a poner un abrigo más o menos bonito pues para salir en una foto y de ahí pues que intenté yo también inculcar unos buenos hábitos y siempre elegir
las marcas o las empresas con las que quiero estar vinculada. En este sentido sí que soy muy, muy purista y muy selecta porque, bueno, al final yo defiendo unos valores que son los valores personales que yo tengo y creo que es muy importante también pues estar alineada en este sentido y ser consecuente y bueno, me analizo muy bien todas las marcas que me proponen cosas porque creo que es importante quizás prescindir y tener pues 2 o 3 selecciones bien hechas que contar con muchas y realmente pues que no estén alineados con lo que tú piensas. ¿Dirías que en tu ámbito empieza a haber haters? Porque parece que parece no, es algo muy habitual en todos los movimientos de influencia que siempre haya una comunidad un poco más troll, que siempre tenga algo negativo que decir. No sé si a lo mejor los negacionistas del cambio climático te dicen algo en tus redes sociales, si la gente disiente no toda, sino una pequeña parte de esa gente que interactúa, disiente de lo que dices y trata de reargumentarlo. Tengo una gran suerte y es que no tengo mucha comunidad hater. Podría decir que el 99,5% de la comunidad es proactiva, dinámica, da un feedback muy positivo y encima aporta con su conocimiento. O sea, que no tengo mucha queja, la verdad, en este sentido. Siempre, evidentemente, cuanto más crece tu comunidad, más probabilidad tienes de encontrarte con personas que no les guste lo que hagas o de corregirte. Yo digo que tengo, si acaso no haters, tengo cuñados, ¿no? Gente que quizás considera, ¿no?, que su punto de vista siempre va a ser mucho más valioso que el tuyo, por así decirlo, ¿no? Yeah. Pero bueno, la verdad es que a mí no me molesta para nada y bueno, a veces entro también en conversación, creo que es positivo y bueno, la mayor parte de las veces llega a buen puerto, así que creo que nos alimenta a todos y nos beneficia. Así que bueno, contenta con la comunidad porque bueno, es bastante dinámica, activa y ya te digo, demanda información, que siempre es bueno y bueno, pues yo estoy muy orgullosa de los seguidores que tengo, la verdad, para que voy a decir lo contrario. Raquel, yo no sé si tú como experta en RSC, ¿hay algo que te gustaría preguntarle a Mar antes de que pasemos al turno de preguntas? Sí, yo, Mar, hablando de bueno, esa figura, ¿no? Que tú decías, bueno, las colaboraciones que me propongan tienen que estar muy alineadas con mis valores, si no, digamos que que corrompe un poco, ¿no?, tu filosofía y todo. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un influencer para diferenciarse de un influencer al uso que muchos simplemente son famosos que han participado en un programa de televisión, las marcas porque se han convertido en personas escaparate cuentan con ellos, pero lo que tú dices, un green influencer tiene que tener muy claro esos valores y qué otras cualidades diferencian a un green influencer de un influencer, con todo el cariño lo digo, persona escaparate. Bueno, yo creo que es importante cómo contar las historias, ¿no? Primero, si vamos a hablar de temas medioambientales, yo creo que no hay que infundir el miedo, inspirar esperanza y mostrar que todos podemos contribuir y cómo hacerlo. O sea, yo creo que hay que darle al seguidor o al usuario que te está leyendo las pautas para que él pueda incorporar lo que tú le estás contando a su vida. Es decir, si una marca se está vinculando contigo para que le des visibilidad a una forma de trabajar o a un producto, creo que es importante que la persona que lo recibe se sienta partícipe de esa conversación, ¿no? Se siente involucrada y además tú le estés dando un valor añadido, una curiosidad, un elemento de divulgación científica que pueda enriquecerle. Al menos en mi comunidad, yo hablo por mi persona, evidentemente, se valora mucho eso, se valora el poder adquirir conocimiento, el aprender cosas nuevas. Entonces yo siempre intento combinar pues esa información que puedo dar, ¿no?, vinculado pues a un producto, por ejemplo, con una curiosidad que sirva pues de base, ¿no?, o de gancho, mejor dicho, para que esa persona realmente pues consuma esa información. Sí, como decías, pues sí, soy una persona bastante selectiva, quizás por eso pues tampoco soy Dulceida, ¿no? Pero me siento bastante orgullosa de lo que hago y bueno, yo creo que es una importante oportunidad, ¿no?, para marcas y empresas que realmente quieren invertir en medios especializados para dar visibilidad a sus marcas, a sus productos, pues que los green influencers les llevemos un poco de la mano en ese camino, ¿no?
mi intención siempre es construir un planeta mejor, aunque suene muy idílico, ¿no? E intentar proteger el medio ambiente, cumplir los objetivos para el año 2050, mitigar el calentamiento global. Entonces, no voy a hacer nada que vaya alineado en contra de mis valores, ¿no? Pero creo que hay empresas que lo están haciendo muy bien y creo que hay empresas que están cambiando su modelo de producción y de consumo. También creo que es un camino que va a llevar tiempo. Creo que no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana y que, bueno, pues es normal que también haya empresas o marcas que estén también haciendo ensayo-error, ¿no? Y viendo cómo les van funcionando las cosas, implementándolo poco a poco. Yo creo que hace falta una transformación no solo empresarial, sino social, educacional, política en todos los ámbitos para que podamos cumplir los objetivos y para que podamos mitigar el calentamiento global. Desde mi parte, pues intento dar voz a esas iniciativas que, bajo mi juicio, creo que pueden ser positivas y que pueden evolucionar en un futuro pues mucho mejor y contribuir precisamente pues a mitigar estos efectos. En el anterior meetup que hicimos de cómo comunicar sostenibilidad para contribuir al desarrollo de los ODS, lo hicimos con Carlos Valdés, director de RSC de Vía Celere, y hablamos de por qué Greta Thunberg es tan conocida cuando en realidad su mensaje ya lo venían contando científicos años atrás. Entonces, uno de los análisis era, bueno, pues primero, porque es una niña, que ya eso es disruptivo al típico científico que te está avisando de, ojo, que el cambio climático está aquí ya. Que además tiene Asperger, que se ha enfrentado a políticos, que se ha alineado con actores, se ha hecho cosas. Greta es una greenfluencer y por lo que ha conseguido. Greta para mí es una buena portavoz de la situación de crisis climática que hay y es una buena líder en el sentido de que ha suscitado un movimiento masivo de jóvenes que no había ocurrido hasta ahora. Yo creo que la clave de Greta, como bien decías, es que es muy joven y que sacrificó, ¿no? El ir a clase, pues por una lucha que ella considera y que, bueno, todos consideramos mucho más importante, ¿no? Greta se sentó a las puertas del Parlamento sueco a reivindicar precisamente que su gobierno tenía que hacer algo porque estaban sufriendo unas terribles olas de calor y la situación iba a ser mucho peor. Eso no lo había hecho nadie hasta ahora o no lo había hecho nadie de su edad hasta ahora. Yo creo que eso causó un gran impacto y para mí sí que su papel ha sido muy relevante a la hora de movilizar a las nuevas generaciones, ¿no? Recordemos que ellos son los que en un futuro van a tomar decisiones a nivel mundial, así que el papel de Greta para mí en este sentido creo que es muy positivo y creo que sí, podría ser una green influencer en este sentido, ¿no? Como una portavoz a la hora de dar visibilidad, dar voz a la situación de crisis climática que tenemos y a la hora de exigir esa presión social que ha llevado pues, a esos movimientos de los Fridays for Future que siguen haciéndose, por supuesto. Pues yo ya voy a dar paso a los asistentes, que seguro que alguno quiere hacerte alguna pregunta. Oye, yo por romper el hielo o abrir fuego, no sé cuál es la... primero, una cosa, Mar, me ha encantado lo de no tengo haters, tengo cuñados. Me ha encantado la frase, me la apunto porque me ha encantado. No, sí, porque es verdad, bueno, yo ya digo que de verdad que la comunidad es súper agradecida, aporta un montón, incluso muchas veces pues comentas cosas y la gente te cuenta curiosidades que tú a lo mejor no sabías y dices, oye, mira qué bien, yo también estoy aprendiendo, me está sumando y no restando esto, pero bueno, pues luego siempre hay alguien que quiere darse ahí, lucirse, ¿no? Que quieres un momento de gloria, sí. Sí, aunque no lleve razón, entonces bueno, pues más o menos lo tienes que reorientar, pero no pasa nada. Oye, yo te quería preguntar, has hablado mucho de que analizas mucho si las marcas con las que trabajas o las empresas con las que colaboras o a las que das visibilidad de alguna forma están alineadas con tus valores y tienen un trasfondo real y hay algo detrás de lo que cuentas.
¿Cuáles son para ti las claves en las que como ciudadanos o como personas o como sociedad tenemos que fijarnos para ser capaces de evaluar? Porque muchas veces es muy difícil, si no tienes un conocimiento un poco profundo, saber cuándo te están contando la realidad y cuándo es puro greenwashing. Pues como decía Raquel antes, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de Apple, que decía, si no eres muy friki y no has leído ciertos medios especializados, probablemente no te enteres de ciertas cosas. Pues esto es un poco rollo, este consejo, pero es verdad que hay que leer mucho, hay que leer e informarse. Y detrás de las iniciativas que muchas veces se venden como verdes, efectivamente son verdes y responsables como en el medio ambiente, pero desafortunadamente detrás de muchas pues hay un lavado de imagen bastante importante y yo creo que eso se detecta rápido informándose y buscando pues documentación básicamente por internet, o sea, lo encuentras rápido porque la mayor parte se encuentra incluso en las propias empresas, ¿no? Con que indagues un poco te vas a dar cuenta de si realmente es algo que se queda muy en la superficie o si penetra mucho más dentro de la compañía. Así que, bueno, pues es una labor que requiere tiempo, pero es básicamente buscar la información, leer, entrar en la empresa y documentarte un poquito y ya te das cuenta enseguida. Vale, pues si alguien tiene alguna pregunta o quiere preguntar cualquier cosa, tanto a Mar, por supuesto, como a Raquel o Marta, adelante. Están tímidos. Sí. Sí. Lo hemos dejado todo muy claro y no hay lugar a dudas. Bueno, si no, yo te hago una última pregunta porque vi, bicheando tu Twitter, vi que ingresas en Twitter en 2010 y en qué momento o qué recuerdas que fuera el detonante o el tipo de información que empezaste a compartir para que de repente pases de ser mujer doctora en ciencias físicas en la especialidad de física de atmósfera a tuitera que Twitter, porque además eso me consta que no eres tú la que pide a Twitter que te ponga en noticias destacadas, sino que por criterio de Twitter considera tu contenido interesante y te destaca ahí. Y además es que yo creo que no hay semana que no te destaque. Entonces, ¿en qué momento pasas me abro Twitter ostras tú, qué comunidad? Pues sí, a ver, me lo abrí en 2010 y la verdad es que los primeros años pues lo utilicé para informarme, ¿no? Que creo que muchas personas pues lo siguen utilizando para eso, una red informativa, como quien se abre por la mañana los principales diarios de prensa, pues se informa en Twitter y obtiene información. Allá por 2010 yo estaba acabando, si mal no recuerdo, mi doctorado, entonces, bueno, pues lo utilizaba simplemente para informarme. Después empecé a trabajar en Telemadrid y ya empezó un poco mi labor comunicativa, entonces lo utilizaba más pues para dar información de servicio, información de pronóstico del tiempo. Pero ¿qué pasa? Que con los años se me fue quedando un poco corto, ¿no? Y aunque no tenía una comunidad tan grande como la de ahora, es cierto que tenía seguidores que me hacían propuestas y me decían, oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de aquello? Es que nos das el tiempo para España, pero es que resulta que yo soy de México, entonces no me importa mucho, tal. Y empecé a plantearme qué podría hacer en una cuenta como la mía que a mí personalmente me suscitara interés. O sea, ¿qué esperaba yo encontrar en un perfil como el mío? ¿Qué podía yo aportar realmente dentro de Twitter? Y empecé también a hacer un poco balance de lo que había en la red, ¿no? Dónde podía diferenciarme y qué podía aportar diferente al resto de meteorólogos o de físicos que ya se encontraban por la red. Entonces, bueno, analicé un poco las temáticas y decidí ir probando. La verdad es que esto ha sido cosa de probar. Cuando Twitter dio la opción de los hilos, para mí fue una oportunidad porque recordemos que Twitter tiene 140 caracteres y muchas veces todo lo que quieres contar es complicado contarlo en un único tweet. Tenías que poner varios, la gente no seguía el primero, a lo mejor pillaba el segundo, entonces empecé a hacer hilos. Vi que tenían bastante éxito y ya luego pues la verdad es que me animé y efectivamente sí, yo no le pido a Twitter porque si no ya se lo habría pedido antes que me posicione y bueno pues sí detecta que es un contenido de calidad, cosa que agradezco
y la verdad es que el feedback de la gente no puede ser mejor. Entonces, bueno, siempre estoy abierta a sugerencias, si hay contenidos que funcionan mejor, otros que funcionan algo peor, pero lo más importante es que hago contenidos que a mí me gustan y que realmente a mí me suman y me aportan. Yo para hacer un hilo en Twitter me hago una segunda jornada laboral, como yo digo, ¿no? Yo tengo mi puesto de trabajo en eltiempo.es y cuando acaba a las 7 de la tarde pues me pongo a hacer investigación para mis redes sociales. Entonces, bueno, pues no hay nada que no requiera esfuerzo en esta vida, ¿no? Pero si al final es algo que te gusta, yo seguiré haciéndolo mientras me guste. El día que no tenga la misma pasión o la misma vocación, no lo haré. Pues creo que puede aportar algo bueno a la sociedad. Así que, bueno, pues de momento es el camino. Ya iremos viendo los próximos meses qué pasa. Hay una pregunta de Julio Tinaquero para ti, Mar, y te pregunta que qué influencers son un buen ejemplo. Que Pues tú mira, consideres que, oye, este lo hace muy bien. Hay una chica que sigo yo que se llama Adriana Urevisalgo, que siempre me cuesta decir el apellido, que tiene una empresa, además, una pequeña empresa que se llama Ecomodo, que es totalmente responsable con el medio ambiente, que a mí me gustan mucho los contenidos que publica. Igual, ves que su vinculación con ciertas marcas o ciertas empresas es muy selectiva y realmente me suma y me aporta. Hay otra empresa que es un buscador sostenible. No es un green influencer, pero bueno, creo que puede aportar bastante, que se llama ClipKoala, que es un buscador como si fuera Google, pero que únicamente te da resultados que sean responsables con el medio ambiente y comprometidos, ¿no? Entonces ellos también hacen mucha labor de divulgación, sobre todo en Instagram, que creo que es bastante positiva. Evidentemente, pues los primeros para mí pues es la empresa en la que trabajo, ¿no? En Tiempo.es yo creo que hace una muy buena labor a la hora de ser comunicativos y de divulgación científica, tanto en su plataforma web como en redes sociales. Entonces, sin ninguna duda, para mí ellos, pues, aunque esté mal que yo lo diga, porque trabajo aquí, pero son un punto de referencia. Pero bueno, si tuviera que quedarme con una persona, te diría que Adriana es muy buena y a mí personalmente me gusta mucho todo lo que hace en redes sociales. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí, Leticia Bautista. Dice, a mí me gustaría saber qué se puede hacer contra el negacionismo de algunos grandes. ¿Divulgación? ¿Es necesario cambiar el discurso? A ver, pues yo creo que muchos negacionistas han ido cambiando a lo largo de estos años, es decir, el porcentaje ha disminuido. Si echamos un vistazo a las estadísticas, vemos, por ejemplo, en España que el porcentaje de personas que cree que el cambio climático existe y que además la acción del hombre está detrás es bastante elevado, está por encima del 90%, pero recuerdo que una vez hablaba con una socióloga y me decía, mira, Mar, dentro de cualquier movimiento social siempre va a haber un porcentaje negacionista y un porcentaje que se oponga a la corriente predominante. Y contra eso no vas a poder hacer nada. Por mucho que tu discurso lo varíes, por mucho que tu discurso lo orientes de diferente manera, siempre va a haber un porcentaje de personas que niegan lo que está ocurriendo. Lo estamos viendo con el COVID, lo hemos visto con los chemtrails, que es algo que a nosotros también nos lleva mucho. En todas las vertientes siempre va a haber ese porcentaje. No obstante, yo que soy una persona un poco rebelde, pues no me quiero resignar, ¿no?, a eso y siempre intento conversar con ellos. A veces cuando ves que no es imposible, ¿no?, dialogar, pues entonces es mejor abandonar esa lucha y dedicar tus esfuerzos a otra cosa. Pero hay personas a las cuales cuando les respondes y les das argumentos, cambian su visión. Entonces, bueno, creo que hablar desde la educación y siempre apoyados en informes, en datos fiables, siempre aporta. Y bueno, luego ver pues el grado el nivel receptivo que tiene la otra persona, ¿no? Comenta Julio Tinaquero que este verano hicieron en Ecobridio una encuesta junto a las madres y que solo el 2% de las madres negaban el cambio climático. Es decir, que afortunadamente hablamos de porcentajes pequeños. Lo que pasa es que esos porcentajes es verdad que en redes sociales hacen mucho ruido. Sí,
A ver, son porcentajes chiquititos, pero bueno, es verdad que jalean bastante. Yo, bueno, como digo, yo creo que entrar en conversación es positivo siempre y cuando veas que la otra persona está receptiva y que incluso, bueno, pues le puede dar una vuelta al pensamiento respecto a lo que le has contado, pero también es algo que se detecta muy rápido. O sea, yo enseguida me doy cuenta de si esa persona pues no te va a escuchar y va a estar obcecada en su pensamiento o si realmente está abierto a una discusión. Pero bueno, el aspecto positivo es ese, que yo creo que cada vez hay un porcentaje más pequeño de personas que niegan esta evidencia. También nos dice Julio que no ha sido capaz de pillar la cuenta Sí, de... se lo estoy poniendo Adri. Es Adris. Espera, es que yo también la sigo y es verdad que Es es complicado. un perfil súper interesante. Adris Neverland. Neverland. Sí. Es Adris Neverland. ¿Qué tengo aquí? Es Adriana Uribesalgo. Sí. Adris Neverland. Y es activista emprendedora por el planeta, fundadora de Ecomodo, que se escribe con K y guión bajo al final. Bueno, pues si no hay más preguntas... Sí, hay más preguntas. Leticia sigue. Leticia pregunta sobre la forma de alimentación, que si tender hacia el veganismo podría ayudar a frenar el cambio climático. Pues a ver, aquí siempre la respuesta es un poco comprometida porque el hecho de decirle a la gente lo que tiene que comer o no siempre suscita bastante discusión, pero bueno, la ONU es cierto que recomendaba reducir el consumo de carne. ¿Por qué? Porque hay gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera provienen de la industria de ganadería, que no es responsable, y esto quiero recalcar porque luego es verdad que los ganaderos y agricultores se enfadan conmigo, del problema que hay, ¿no? Indudablemente la industria de la moda contribuye, el transporte, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que la ONU recomendaba disminuir ese consumo de carne para poder ayudar. Entonces, bueno, pues cada uno que decida cómo quiere enfocar su dieta. Yo personalmente, y esto es algo mío, como muy poca carne, pero bueno, esto es una decisión muy personal de cada uno. Yo tampoco le voy a decir lo que comer a nadie, pero sí que es cierto que contribuye y que, bueno, reducirlo pues puede ayudar a que las emisiones desciendan. Yo en esto sí que voy a decir que yo me he encontrado debatiendo en una mesa con una persona, un vegano, que pues nos hablaba esto, ¿no? De los mensajes del CO2, de la ganadería y tal, mientras se comía una papaya importada de Latinoamérica. Entonces hay veces que es verdad que los mensajes se centran en discursos y en líneas, obviando, por ejemplo, lo importante que es consumir productos de kilómetro cero. Eso es sostenible. El productor de al lado, etcétera, etcétera. Y parte del éxito de esa campaña de McDonald's que hemos visto, de Be Good, viene de ahí, de la proximidad que tú sientes y de la ayuda a la comunidad local. Y yo creo que ya no hay más preguntas. Creo que se ha generado aquí un intercambio de recomendaciones en el chat entre Julio y Leti, que nos recomienda Julio el documental Cowspiracy o Cowspiracy. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Que además nos pasamos 4 minutos de la hora. Pues tampoco queremos robar más tiempo. Una vez más, muchas gracias a todos los que habéis asistido y muchas gracias, Mar, por estar con nosotros hoy y por dedicarnos este ratito que me ha parecido súper interesante. Y nada más, que os invitamos a todos a nuestros próximos meetup, os invitamos a todos, por supuesto, a que sigáis a Mar y a todo lo que cuenta en sus redes sociales y también a eltiempo.es, por supuesto. Y nada más, que muchas gracias también a Raquel y a Marta y que hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego.